Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar la semana 8. Este es el segundo segmento. Vamos a hablar un poco del recolector de basura de Java. ¿Ok? Ya habíamos hablado de aspectos de la ejecución de programas de Java a través de la línea de comandos. Hoy vamos a hablar de un aspecto especial del ambiente de ejecución de Java, que es el garbage collector o el recolector de basura. Entonces, iniciemos. Como siempre, les recomiendo tener a mano un cuaderno para anotar o su computador con Eclipse o con su IDE abierto para que puedan ir probando el código que vayamos viendo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver lo que tiene que ver con el recolector de basura o garbage collector en inglés. ¿Vale? Entonces resulta que el garbage collector surge de la pregunta de cuándo se deja de usar una variable. ¿Ok? ¿Qué pasa que cuando se deja de usar una variable? ¿Qué pasa? Entonces es necesario devolver la memoria a la máquina. De lo contrario vamos a obtener alguno de los siguientes errores: Stack Overflow Error, Heap Overflow Error o también Out of Memory Error. Out of Memory. ¿Ok? Listo. Entonces sucede que a veces tenemos programas que necesitan y continuamente están declarando nuevas variables y necesitan memoria. Entonces lo que sucede es que eventualmente cuando dejamos de usar las variables tenemos que devolverlas a la máquina virtual para que ella pueda asignarla a otras variables nuevas. ¿Ok? Entonces es importante saber cuándo se deja de usar una variable. Entonces, ¿cuándo se deja de usar una variable? Por ejemplo, una de las pistas es cuando el alcance de la variable se acabó. Por ejemplo, si la variable estaba declarada dentro de un método y el método se acabó, el método hizo return o sencillamente se acabó, esa variable ya no existe. Entonces, digamos métodos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la sobreescribimos la referencia, y esta es la opción que tenemos acá, cuando sobreescribimos la referencia y entonces el objeto deja de ser apuntado. ¿Ok? Entonces el objeto original ya no es referenciado. ¿Ok? Entonces ahí perdemos la variable. También la podemos estar perdiendo, por ejemplo, por transitividad. ¿Ok? Entonces supongamos que yo tengo aquí un objeto, ¿listo? Y entonces mi programa tiene la referencia a ese objeto, ¿listo? Y ese objeto a su vez tiene referencias a otros objetos, ¿ok? Y entonces por X o Y razón yo sobreescribir esta referencia o esta referencia la dejé de usar y entonces perdí esta referencia a este objeto, ¿ok? Lo que sucedió es que además perdí no solo la referencia a este objeto, sino también perdí las referencias a estos objetos. Entonces yo debería devolver la memoria utilizada por estos objetos a la máquina virtual para que la recoja el recolector de basura. ¿Ok? Entonces las debo devolver a la máquina virtual. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo de más o menos cómo funciona esto. ¿Vale? Entonces este es un ejemplo sencillo. Quiero que vean cómo funciona. Voy a simbolizar mi máquina virtual acá o mi programa. Listo. Voy a ir mirando línea por línea qué es lo que sucede. Entonces supongamos que aquí declaramos un objeto, ¿vale? De alguna clase A, no me importa, y la referencia la vamos a llamar obj. ¿Listo? Entonces tenemos una referencia que se llama obj y aquí creamos un objeto, ¿ok? Este objeto es del tipo A, entonces voy a poner una A mayúscula. ¿Listo? En la siguiente línea declaramos una referencia, la llamamos obj2, un objeto 2, también es de la clase A, entonces para no confundirlo voy a ponerle A2, ¿ok? Y las tenemos, ¿vale? Supongamos que seguimos trabajando con el programa y en el programa hacemos, digamos, diferentes operaciones sobre objeto y objeto 2, sin embargo no las modificamos, ¿ok? Llegamos a algún momento en el que decimos objeto es igual a new A, ¿ok? Entonces, fíjense que yo creé un objeto nuevo, lo voy a llamar A3, ¿vale? Es nuevo, ¿vale?
Recordemos, la sentencia new crea un objeto nuevo, entonces A3, y la referencia obj la dejé apuntando a ese objeto nuevo. Entonces, esto es como si yo quitara la referencia de acá y la pusiera al nuevo objeto, ¿ok? Entonces, esta es la referencia obj, ¿ok? Entonces, resulta que en este momento este objeto quedó volando, ¿ok? Este objeto quedó sin referencias, ¿vale? No hay forma desde la máquina virtual, no hay forma desde mi programa que yo pueda acceder a este objeto. Por lo tanto, debo devolver la memoria a la máquina virtual. Entonces él debe liberar este espacio para que si yo lo necesito, si yo necesito declarar otro nuevo objeto, pueda usarlo y no me vaya a quedar sin memoria. Supongamos que esta es la memoria de mi máquina virtual, ¿vale? Y solamente tiene estos 3 espacios, 4, 5, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, ¿vale? Y entonces ya ocupé 3, pero entonces si sigo declarando objetos pronto me voy a quedar sin memoria. Entonces supongamos que yo tengo que liberar este espacio para que la máquina virtual la próxima vez que declare un nuevo objeto lo pueda hacer, ¿vale? No se quede sin memoria. Entonces es necesario devolver este objeto, ¿ok? Entonces este objeto lo vamos a marcar como elegible para ser recolectado, ¿ok? Entonces está marcado como elegible para ser recolectado. Voy a anotar acá. Elegible para ser recolectado. Ok. Listo, entonces continuamos nuestro programa, ya tenemos 2 objetos que son elegibles para ser recolectados y supongamos que llegamos en algún momento a algún punto en donde decimos obj2 es igual a null. Entonces, ¿qué hace eso? Él cambia la referencia obj2, entonces voy a cambiarla nuevamente, permítame, aquí selecciono el borrador, entonces cambiamos la referencia obj2. Y vamos a apuntar ahora con esa referencia al valor null. ¿Listo? Esta es la referencia obj2. ¿Ok? El valor null no es ningún valor, sencillamente no es un objeto, sencillamente me dice que no está apuntando a nada. ¿Ok? Es un valor válido para objetos, no es un valor válido para tipos básicos. Entonces, de nuevo, este objeto quedó volando, el segundo objeto que quedó volando. Entonces, debo devolver la memoria a la máquina virtual para que la pueda usar si necesito declarar más objetos, ¿ok? Entonces, en el caso en que yo declare otro objeto, es posible que la máquina virtual sobrescriba estos datos declarando un nuevo objeto, ¿ok? Entonces, importante darse cuenta que cuando creamos un objeto y sobrescribimos la referencia o la dejamos apuntando a null, perdemos el objeto. En este momento tendríamos al final, digamos al finalizar esta línea de código, tendríamos 2 objetos elegibles para ser recolectados por el recolector de basura. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo invocamos el recolector de basura? ¿Listo? En general, el estándar Java no dice que el recolector de basura se pueda invocar directamente. Uno puede llamar la sentencia system.gc, ¿ok? Esto es un método estático de la clase sistema, ¿listo? Al llamar esta invocación, el sistema evalúa si quiere o no quiere invocar, si necesita o no necesita invocar el recolector de basura. Esa evaluación puede ser mirando, por ejemplo, la cantidad de memoria que tiene sin utilizar o mirando la cantidad de objetos que pueden haber siendo candidatos para ser recogidos. Sin embargo, cuando uno pone esta sentencia en un programa, no se garantiza que se invoque, ¿ok? Entonces, esta sentencia usualmente se utiliza para evitar que se invoque en programas más adelante, en líneas de código más adelante, donde va a ser crítico. Entonces, usualmente, digamos, si tenemos un bloque de código crítico, digamos un bloque crítico, ¿listo? Y me interesa que en ese bloque crítico las instrucciones se ejecuten
directamente sin demora, ¿vale? Porque recordemos, el recolector de basura puede tomar algunos segundos en invocarse, ¿vale? Es una evaluación complicada saber cuáles objetos están sin referencia. Entonces lo que hacemos es invocarlo justo antes, entonces system.gc, ¿ok? Entonces le decimos, si lo va a invocar, invóquelo en este momento y después aplicamos nuestro bloque crítico con la esperanza de que él no vaya a invocar el recolector de basura en este momento, ¿vale? Es muy probable que no lo vaya a invocar en este momento si ya le dijimos que lo hubiera invocado, ¿ok? De nuevo, esto depende de la implementación del sistema operativo y de la implementación de la máquina virtual de Java, ¿ok? De la discúlpeme, borro esto, de la máquina virtual de Java, ¿ok? Depende de la implementación de la máquina virtual de Java, el algoritmo de evaluación de si lo invoca o no y de en qué momento lo va a invocar, ¿ok? Es usual que mientras invoca el recolector de basura, como es una evaluación complicada y se necesita devolver la memoria, es usual que los procesos se detengan unos segundos o algunos milisegundos, ¿ok? Entonces, antes de iniciar el bloque crítico, recordemos, invocamos el recolector de basura con la esperanza que de ahí en adelante sea muy poco probable que lo vaya a invocar de nuevo, ¿ok? Existen parámetros de ajuste de la máquina virtual de Java, entonces uno puede modificar dentro de las opciones de configuración o al momento de ejecutar la máquina virtual de Java puede ajustar algunas opciones adicionales de configuración, por ejemplo el tiempo máximo esperado de pausa o los umbrales de ejecución, digamos qué porcentaje de la memoria tengo que haber consumido para ejecutar el recolector de basura o qué tantos objetos deben estar elegibles como recolección, en fin, ese tipo de parámetros de ajuste los podemos verificar. Les recomiendo buscar la documentación al respecto si quieren, si necesitan o si van a utilizar Java en ambientes donde el tiempo de ejecución sea crítico. ¿Ok? Entonces, si el tiempo es crítico y no queremos que haciendo ciertas operaciones se detengan por el recolector de basura, bueno, es importante mirar cómo ajustamos los parámetros del recolector de basura. Ok, entonces ya vamos a hacer una pregunta de práctica como siempre y vamos a ver qué sucede. Ok, importante para esta pregunta ir dibujando, ¿vale? Entonces, les voy a dar un par de minutos, si quieren detengan la grabación. Ok, yo voy a continuar. Miremos uno por uno qué es lo que sucede, ¿vale? Entonces voy aquí a dibujar, acá mi programa o la máquina virtual si quieren. Entonces, la máquina virtual. Listo, y voy a ir dibujando uno por uno los objetos que van saliendo, ¿vale? Entonces, en la línea 1 salió S1 y entonces la referencia se llama S1, la flecha se llama S1 y el contenido es el objeto que dice 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Listo, entonces ahí tengo esa referencia. Después creé una referencia que es un objeto, entonces la llamé S3, es un objeto que contiene un montón de unos, entonces 1, 1, 1, ¿vale? De último creé una referencia S2, ¿vale? Pero en S2 lo que hice fue apuntar a S1, ¿listo? S2, S2, ok, ¿vale? Entonces miremos qué sucede en la línea 4. En la línea 4 dije S2 ahora va a apuntar a S3, entonces vamos a borrar lo que sucedió. Y entonces observen que la referencia S2 ahora apunta a S3. ¿Ok? O sea, apunta a la cadena de unos, ¿vale? Entonces, observemos que
Antes de la línea 5 no hay objetos elegibles para recolectar, ¿ok? Hasta el momento ni la línea de unos ni la línea de 1, 2, 3, 4, 5 tiene objetos, es elegible para recolectar. Todos tienen al menos una referencia apuntando hacia ellos, ¿ok? Entonces ya sabemos que la respuesta D es correcta, ¿ok? Continuemos la ejecución. Entonces ahora lo que sucede es en la línea 5, S1 es igual a S3, ¿vale? Entonces, en la referencia S1 vamos a guardar lo que es en S3. Recordemos que S1 estaba apuntando al 1, 2, 3, 4, 5. Ahora va a apuntar a S3, ¿ok? Entonces, cambiemos la referencia y entonces va a apuntar S1 ahora a la secuencia de unos, ¿ok? Perdón, es S1. Listo, permítanme aquí corregir, es S1. ¿Listo? Y entonces ya ejecutamos la línea 5, S3 ahora es null. Bueno, observen que en la línea 5 quedó un objeto elegible para recolección, quedó sin apuntar, entonces este objeto lo va a marcar como elegible para recolección, ¿ok? Por último, en la línea S6, S3 lo cambio por null. Entonces voy a borrar la referencia de S3. Entonces S3 será este. Y va a quedar apuntando a una referencia vacía, lo que es null. ¿Ok? Entonces aquí queda null. Esta es S3. ¿Ok? Entonces S1 y S2 quedaron apuntando a la cadena de unos, S3 quedó apuntando a null. Y por último corro el recolector de basura, ¿ok? Entonces miremos las opciones. Hay un error de compilación, ya sabemos que es falsa, el programa compila perfectamente. En la línea 7 solo un objeto será elegible para recolectar, ya sabemos que es cierto, solamente la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 es elegible para recolectar, entonces es verdadero. En la línea 7, dos objetos serán elegibles para recolectar, entonces no es cierto porque ya sabemos que es uno solo. Y en la línea 7 se perderán definitivamente los objetos recolectados. Esto de nuevo no es cierto porque, como ya sabemos, a pesar de que pongamos aquí la invocación del recolector de basura, esto no garantiza que efectivamente el recolector de basura libere la memoria de estos objetos. ¿Ok? Sin embargo, en nuestro programa ya no tenemos forma de acceder a esta secuencia de números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Espero que hayan respondido correctamente. Entonces, ya para terminar, les voy a dejar este par de preguntas. ¿Cómo puede distinguir que una variable puede ser recolectada? Entonces, importante para esto hacer dibujos. Cuando estén resolviendo este tipo de preguntas es hacer dibujos y qué objeto quedó sin flecha, ¿vale? Es importante diferenciar la referencia, que es la flecha, el nombre de la variable. Disculpen. La referencia es importante diferenciarla del objeto. ¿Ok? El objeto es el que se recoge, la referencia es sencillamente el nombre de la variable, ¿vale? Y la segunda pregunta es, ¿qué debe recordar a la hora de resolver una pregunta acerca del recolector de basura? Entonces, ¿qué debe usted tener en cuenta para que pueda responder esa pregunta correctamente? Normalmente las preguntas acerca del recolector de basura son cuántas variables van a ser recogidas, en qué momento hay una variable elegible para ser recolector de basura y muy importante saber que el recolector de basura, a pesar de que se invoca, no hay garantía de que efectivamente recupere la memoria. Ok, eso es todo por este segmento. En el próximo segmento continuaremos con un repaso de los operadores aritméticos, lógicos y de asignación ya para finalizar el módulo. Muchas gracias.